Muy bien, bienvenidos a todos a esta nueva reunión de reflexión bíblica, de crecimiento espiritual, de regar en nuestro corazón la fe, para que se arraigue esa fe, tenga raíces profundas. El título del mensaje de hoy es Trayendo el cielo a la tierra. Ese es el gran propósito. Así que un saludo cariñoso y estaremos mirando uno de los pasajes, yo diría que hay muchos, ¿no? Pero este es uno de los pasajes más conocidos de la Escritura y está en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Y yo quiero que al finalizar el estudio de esta tarde entendamos con claridad el llamado y la gracia que nos alcanzó en Jesús. Yo lo he dicho muchas veces, que el tiempo que resta lo dedicaré y lo estoy dedicando a predicar de la bondad de Dios, del plan maravilloso de Dios, de la forma como Dios administra las situaciones y las circunstancias, mis hermanos. Cómo Dios ha visitado la tierra, ha visitado al hombre, ha visitado la humanidad y ha dejado representatividad. Yo quiero decir de entrada en este saludo introductorio que Dios dejó en la historia un representante, óigame bien, y dejó hacia la eternidad otro representante. En la historia de la humanidad, su representante es el pueblo de Israel. Y quiero decir con eso que es la Biblia, los patriarcas, las matriarcas, la historia, las familias, los pueblos, los imperios, las civilizaciones y el desarrollo y el devenir de la historia. Por eso, en la historia hacemos bien en tener ojo vigilante sobre los sucesos del representante de Dios en la historia, que es Israel. Escúcheme bien. ¿Usted quiere entender para dónde va la historia? No quite los ojos del histórico pueblo de Israel. Y hacia la eternidad, Dios ha escogido otro pueblo que no es judío, es gentil. Y es el pueblo que está diseminado entre todas las naciones, y es la iglesia. La iglesia no es una institución, no es un edificio, no es una organización. Es el número de los creyentes que han vivido, que viven y que vivirán, que confían en Jesús como el camino, la verdad y la vida. Esa es la iglesia. Es el templo del Espíritu Santo. Entonces, fíjense ustedes cómo vamos a entender en esta tarde. Ese es el propósito. El plan de Dios. Hubo una reunión de grandes líderes con esta pregunta. Había allí teólogos, predicadores, líderes espirituales de muchas religiones. Y la pregunta era esta: ¿en qué se diferencia la fe cristiana de las otras religiones? Buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia de la fe de la iglesia cristiana, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios en medio de esta historia? ¿Qué diferencia tiene de otras religiones? Respuesta. La gracia salvadora. Esa es la diferencia. Todas las demás religiones es un grupo o un catálogo o un listado de doctrinas, prohibiciones o una historia de tradiciones o un cumplimiento de leyes
o el seguimiento de un líder. En cambio, la religión cristiana, la fe cristiana, me gusta más ese término, es dejar que Dios, por el Espíritu Santo, tome nuestra vida. Nos ha salvado en Jesús. ¿Qué diferencia hay entre todos los sistemas religiosos y la fe cristiana? En la gracia salvadora que tenemos. Por nada estéis afanosos. Ya Dios lo hizo todo a nuestro favor en Jesús. El pueblo de Israel no ha podido creer en lo que nosotros hemos creído desde el principio de nuestra fe. ¿Qué? Que Dios nos visitó en Jesús. No lo han podido creer. ¿Por qué? Porque para ellos el Dios Padre es único y uno y único. Para nosotros, ese Dios eterno visitó la tierra. Ha traído el cielo a la tierra, que es el título del mensaje. Y eso empieza desde la creación. Dios quiso tener un representante en la tierra. Uno ha hecho a imagen y semejanza de él. ¿Y qué materia o qué material usó? El polvo de la tierra. El eterno Dios baja hasta el polvo de la tierra para formar de eso, de esa materia, forma un ser a imagen y semejanza de él. Eso es un portento milagroso, que el eterno creador, uno y único, visite la creación y luego él mismo nos visita. El verbo, el logos eterno creador, se hizo carne, el cielo en la tierra. Y para eso vamos a leer este pasaje de Lucas capítulo 15, que como les digo es un pasaje titulado Jesús, la vid verdadera. Voy a leer en los primeros 5 versículos. Dice, Jesús habla: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o toda rama, los pámpanos en la vid son las ramas. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, será quitado. Y todo aquel que lleva fruto será limpiado. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Verso 3. Ya ustedes, nosotros estamos limpios por la palabra que Jesús nos ha hablado. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Como la rama o el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ninguno de nosotros puede llevar fruto si no permanece en Jesús. Verso 5. Yo soy la vid, dice Jesús, ustedes los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Traigamos el cielo a la tierra. ¿Cuál es el secreto? Que ya Él lo hizo todo a nuestro favor. Entonces, ¿para qué nos tiene? Para que vivamos como la rama pegado a la vid. Y de esa manera, de permanecer la rama en la vid, produce fruto. ¿Para qué nos salvó Dios y nos encontró en Jesús? Para que llevemos fruto. Una ilustración muy sencilla es esta. ¿Ha visto usted a un árbol esforzarse por dar fruto? ¿Será que un árbol tiene que
empeñarse en un trabajo arduo y hacer mucha fuerza para que se produzca fruto? No. ¿Qué debe hacer la rama para producir fruto? Sencillamente permanecer pegada a el tronco como la rama, no más. Entonces aquí viene el gran mensaje de la tarde. ¿Cuál es nuestra tarea, Pastor Brown? Como creyentes en Jesús, permanezca en Él. Y el fruto, deje que fluya la vida de Jesús a través de usted como pámpano y de cada uno de nosotros, y el fruto se producirá como consecuencia de permanecer en Él. Entonces la gran pregunta esta tarde es: ¿y cómo se permanece en Él? Pues yo empecé diciendo que en un congreso de estudiosos bíblicos, líderes cristianos, decían: ¿cuál es la diferencia entre las religiones y la fe cristiana? La gracia de permanecer en Él y producir fruto por el mero hecho de nosotros ser creyentes habitados por el poder del Espíritu Santo. Ya somos salvos. Créame, tenemos la salvación. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios en Adán. Y hemos sido rescatados porque Adán echó a perder el plan, fue expulsado, como lo hemos dicho, del paraíso, y entró la muerte, entró el pecado, entró el miedo, las dudas, el temor. Y como lo hemos dicho también, al caer el hombre como la criatura, rey de la creación, cayó el medio ambiente, cardos y espinos, dolores, miedos, guerras, y se vino abajo todo ese diseño original. Jesús baja y toma forma humana, la grandeza del único Dios. El Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne para rescatar todo eso. Ya estamos en el plan rescate, mis hermanos. Esa es la diferencia entre la fe en Jesús y todas las religiones del mundo. En todas hay esfuerzo, trabajo, doctrina, ayuno, esfuerzo, angustia, lucha. Nosotros no. Somos hijos de Dios. San Juan lo dice: mirad cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Entonces fíjese usted que toda la humanidad con el uno y único Dios tiene una relación de juez a reo. En cambio nosotros en Jesús cambiamos esa relación de padre a hijo. Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre, que en Jesús nos ha adoptado como sus hijos. Esa es la gran diferencia. Y yo quiero hacer notar varios elementos. Por ejemplo, el único que puede vivir en una comunión perfecta con Dios el Padre es el que cree y confía en Jesús como el Dios que da el Espíritu Santo. Jesús es el dador de la vida espiritual. Escúcheme, hermano. ¿Qué actitud tenemos que tener frente a un mundo como el que nos ha tocado vivir? Tengamos una actitud de confianza en la gracia salvadora que nos regaló Jesús y nos habita en el Espíritu Santo. Nos ha perdonado, viene a ser morada de Dios en nuestro corazón y nos da una vida y una vida plena y abundante. De eso se trata. Y eso es lo que voy a mirar yo a través de este capítulo 15 de Juan. ¿Cuál es el secreto? Permanezca, no se despegue como rama, deje que fluya a través del tallo y las ramas
la vida salvadora y eterna que Jesús te viene a regalar. Ya no tenemos que obrar, ya no tenemos que cumplir las normas y las leyes. Lo que tenemos que hacer es permanecer. Y mire lo que dice el verso 5. Yo soy la vid, dice Jesús, ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces yo les invito a permanecer en él. Y quiero dar por lo menos 4 elementos para esa permanencia, para que deje usted fluir la vida espiritual, la savia salvadora, y produzca frutos sin esfuerzo. Muchas veces la gente quiere encontrar la fórmula para la vida exitosa. Y la fórmula más sencilla para la vida exitosa es dejar fluir a Jesús en nuestra vida y permanecer en él. Por ejemplo, un primer elemento: nosotros no tenemos por qué vivir con miedo a Dios como juez. Debemos vivir confiados en Dios como Padre. Primer elemento. Cambie usted la sintonía del Dios justiciero del Antiguo Testamento por el Dios salvador del Nuevo Testamento. Y aquí hay un primer elemento muy importante. Yo he venido usando algunas raíces hebreas para entender muy bien esto. Mire esto tan importante, mi hermano, mi amigo, porque yo le estoy invitando a descansar en la obra que Jesús nos regaló. Para los judíos, para los hebreos, Dios tiene 2 nombres, tiene muchos más, tiene 70 nombres, pero hay 2 nombres principales, como una moneda de 2 caras. Un nombre es Elohim. Entre otras cosas, el nombre Elohim es plural. La terminación im, Elohim, es plural. Entonces, desde allí ya podemos entender nosotros, mire, esto es liberador, que el Dios uno y único tiene un nombre plural. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Pero eso es otro tema. Elohim, el nombre del Dios, como empieza la Biblia, el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, dice: Bereshit bara Elohim, en el principio Dios creó. Ese Elohim es un Dios riguroso, es un Dios de leyes. ¿Por qué razón, Pastor Brown? Porque Dios en la creación tiene leyes rigurosas. Dios tiene leyes, tiene líneas rojas, tiene límites. Entonces, el Dios creador de las leyes de la naturaleza y de las leyes para todo es Elohim. Pero la otra cara de la moneda es Hashem. Hashem es el nombre impronunciable de Dios. Escúcheme y verá. Y ese nombre es misericordia. Ese nombre es perdón. Ese nombre es amor. Ese nombre es que vengo a buscarte para salvarte. Cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto, Moisés le preguntó a Dios, cuando le puso la tarea de ir a liberar al pueblo de la esclavitud: si ellos me preguntan que de parte de quién voy, ¿qué les digo? Yo soy te envía. Y la palabra en hebreo son 4 consonantes: la yud, la hei, la letra bat y otra hei, que la traducen al español o a los caracteres de nuestras letras como JHBH. Se repite la hei, hay 2 H's. Y es
el Dios del perdón, el Padre, la misericordia. En resumen, lo primero que tengo que decirte es que Dios es riguroso con sus leyes, pero es el Padre amoroso y salvador. En el Antiguo Testamento usted se ha preguntado por qué hay tantas guerras y tantos juicios y que en un momento dado los expulsa del paraíso, en otro momento viene el diluvio, en otro momento viene la confusión de las lenguas en Babel, en otro momento viene la esclavitud de Egipto, en otro momento viene Sodoma y Gomorra con juicios, porque Dios es juez riguroso. Nadie sería salvo parándose frente a un Dios Elohim riguroso. Entonces Dios muestra la cara del Padre, por eso es el Padre, por eso Dios nos enseñó a hablarle al Padre, por eso la figura del Padre es el protector, el proveedor, el cuidador, el supervisor. Un papá no desea mal a nadie, pero escúcheme, no busque al Dios de juicio, porque Jesús vino a presentar el Dios de la gracia y el perdón. Yo me siento salvo, me siento hijo de Dios, me siento en el reposo. ¿Por qué? Porque yo no espero al juez, porque he corrido al Padre amoroso y me he descansado en sus brazos. Eso como primero. Cambie la relación reo-juez por la relación padre-hijo. En segundo lugar, eso se ve a nivel de pueblos. Israel y la iglesia. Son dos pueblos. Escogió, ese es el pueblo escogido, escogió a Israel, pero Israel rechazó la bondad del Mesías cuando vino a revelarse. Entonces, al rechazar la bondad y la misericordia de Jesús, el Mesías muriendo en la cruz, se quedaron en la ley. Así, se quedaron en el rigor de la ley de Elohim. Despreciaron la gracia y la bondad de Hachén. Por eso entonces Dios escogió otro pueblo, que es el pueblo gentil, y se llama la iglesia. Entonces yo diría en este momento, esto tiene mucho más de fondo, pero yo quiero solamente que entendamos esta tarde la gracia maravillosa del Padre amoroso, del Mesías Salvador y del Espíritu Santo en nuestro corazón, como iglesia, para que entremos en el reposo de la gracia, para que demos fruto, no con el esfuerzo de la ley, sino con dejar fluir la gracia del Espíritu Santo. Ese es el propósito. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya ustedes están limpios porque creyeron en la palabra. Separados de mí, nada pueden hacer. Dejen que fluya la palabra y las verdades de Jesús y las verdades del Mesías y las verdades del Espíritu Santo, y tendrán fruto, una vida fructífera, plena y abundante. Lo he dicho, mi llamado ahora es hablar del descanso que hemos encontrado en la salvación gratuita que Jesús ganó en la cruz a nuestro favor, y el enviar el poder de su Espíritu Santo a nuestras vidas. Entonces, en la historia Dios sigue trabajando con Israel, pero hacia la eternidad tenemos el mensaje del Evangelio y de la gracia salvadora. En otro punto que quiero aclarar esta tarde, con el único propósito de que disfrutemos y descansemos en la obra que Jesús nos regaló. Somos salvos, hijos de Dios, perdón de pecados, vida abundante. Nos dejó aquí para una tarea específica. Por nada estéis afanosos, no temáis lo que puede pasar. Hemos vencido el mundo. El Señor regresa, viene por los suyos, viene por su iglesia.
Entonces, los judíos tienen emuná en hebreo. Fe en hebreo es emuná. Nosotros, la iglesia, tenemos fe en Jesús. Ellos rechazaron a Jesús. Ellos tienen emuná, creen en la palabra, en Moisés, en los profetas, en los escritos y en el llamado de Dios a ellos como pueblo con la Biblia, ¿sí? Con la Torá. Nosotros tenemos fe salvadora en Jesús. Pastor Brown, ¿entonces los judíos no tienen fe salvadora? No, porque ellos no han aceptado a Jesús como el Mesías Salvador. Todo el que esté escuchando este mensaje y no abra su corazón a la fe única salvadora en Cristo que murió en la cruz por tus pecados, no tiene salvación. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre. Entonces yo lo que quiero hacer es no un juicio, sino un llamado. El Evangelio es una buena noticia y es un anuncio. Ven a Jesús, oh pecador. ¿Quieres liberarte de la culpa, de la vergüenza, del pecado y de la muerte eterna? Ven a Jesús. ¿Me libra de la muerte eterna? Sí. Y te doy la prueba. Jesús con la resurrección garantizó que la muerte no es el estadio final, sino que la trascendencia y la resurrección es a una vida eterna y que no tiene fin. Ven a Jesús. ¿Qué es emuná? Emuná es que los judíos tienen tres claros conceptos que nos hacen falta a veces a nosotros, pero a ellos les falta la fe en Jesús para ser salvos. Nosotros somos salvos, pero nos hace falta tres elementos que los judíos enseñan. Número uno, Dios es bueno y todo procede de Él. Querido cristiano, querido creyente, usted es salvo en Jesús y yo también, pero crea esto: todo procede de Dios, el uno y único. Dios es bueno. Él vino a rescatarnos. Jesús vino a salvarnos. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen a la fe salvadora de Jesús. Los judíos sí saben eso, que Dios es bueno. Segunda cosa que saben muy bien los judíos, los hebreos, que todo ayuda para bien. Todo. Y eso es lo que tenemos nosotros los cristianos que aprender, que Dios es bueno y todo procede de Él, y que todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Tengo una vida de más de 40 años, 45 años en la fe cristiana. Y puedo ahora, después de tantos años de trajinar, decirle que Dios es bueno y que absolutamente todo ayuda para nuestro bien. Somos más que vencedores. No le debemos temer, como dice Pablo en Romanos, ni a la vida, ni a la muerte, ni a lo alto, ni a lo bajo, ni a lo profundo, ni a Satanás. Eso es lo que saben los hebreos. Dios es bueno, todo procede de Dios, todo ayuda bien. Por lo tanto, todo es una enseñanza. Yo le invito en esta tarde, como creyente en Jesús salvo, y si no lo ha hecho, en este momento dígale: Señor Jesús, viniste a buscarme, me dejo encontrar por ti en esta tarde y te invito a que entres en mi corazón y me des el poder de tu Espíritu y la salvación del pecado, de la muerte, de la vergüenza y de las luchas. Hemos sido llamados al descanso, y es aquí donde yo quiero
como ir redondeando la idea antes de concluir. Hemos sido llamados al descanso. Y yo no sé si es pertinente, creo que sí, veo mi horario. Resulta que los 10 mandamientos aparecen en 2 textos de la Biblia, no más. Y como yo quiero que usted tenga la habilidad de escuchar esto, queda en el YouTube, y después de mirarlo lentamente en su Biblia. El Evangelio, la Biblia, el Antiguo Testamento, habla de la entrega de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Ahí entrega los 10 mandamientos Dios a Moisés. Y luego Moisés lo repite en el libro de Deuteronomio capítulo 5. Y yo le quiero llamar la atención a algo muy curioso para ir redondeando la idea y terminar. Mire, busque usted su Biblia después, Éxodo capítulo 20, y ahí están los 10 mandamientos. Amar a Dios, yo soy el Dios que te libró de Egipto. Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 2, no tendrás dioses ajenos, idolatría. 3, no te inclinarás ni tomarás el nombre en vano. 4, acuérdate del día de reposo. 5, honra a padre y madre. 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no hurtarás. 9, no hablarás falso testimonio. Y 10, no codiciarás. Esos son los 10 mandamientos. En Éxodo, esos 10 mandamientos los da Dios a toda la humanidad. Escúcheme. Y esto, ahí concluyo, para que reposemos en la obra completa que Jesús hizo a nuestro favor en la cruz y entremos a la gracia y al reposo. En el capítulo 20 de Éxodo, el verso 8 habla del reposo, del Shabbat, del sábado. Porque muchas veces me han preguntado a mi pastor Brown, ¿por qué cambiaron el sábado, día de reposo, por el día domingo? Y hay una cantidad de comentarios y críticas porque se cambió. Hasta hoy los judíos guardan el día sábado. Nosotros los cristianos guardamos el día domingo. ¿Por qué? Hay muchas razones, pero yo quiero enfatizar una y terminar. En Éxodo 20, 8 dice: acuérdate del día de reposo para que lo santifiques. Para todas las actividades, un día a la semana, en el Antiguo Testamento el sábado, para que ese día agradezcas a Dios. Y dice: acuérdate. Cuando lo repite en Deuteronomio 5, y yo lo quiero mirar, Deuteronomio capítulo 5, mire cómo dice. Dice así, 5:12, está hablando del sábado. Guardarás el día de reposo para santificarlo. En Éxodo dice: acuérdate. Y en Deuteronomio dice: guárdalo. Quiero hacer la diferencia entre esas dos palabras. ¿Por qué cambió Moisés la palabra acuérdate de Éxodo por guárdalo de Deuteronomio? Porque Deuteronomio es el discurso que Moisés le da al pueblo hebreo. En Éxodo es el discurso de Dios a todo el mundo. En Deuteronomio es Moisés al pueblo hebreo. A todo el mundo le dice: acuérdate de un día para reposar. Y a los hebreos les dice: guarden el día sábado. Nosotros no estamos bajo la ley de Éxodo 20, sino bajo la gracia de Deuteronomio 5. Mucho más que decir, pero
Yo me he cansado de escuchar ya la crítica de por qué se cambió el sábado por el domingo, y termino con este argumento. Cuando uno está en la ley del Antiguo Testamento y no en la gracia del Mesías del Nuevo Testamento, su semana es desde el domingo, es el primer día de la semana para el judío, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el sábado es el reposo. Trabaja primero y reposa al final. Cuando entramos en la gracia del Nuevo Testamento y de Jesús, el primer día de la semana es el domingo. Como quien dice, en la ley se trabaja toda la semana y al final es el reposo. En la gracia se reposa el primer día de la semana y el resto de la semana se trabaja. ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo. Cuando usted está bajo la ley por no conocer a Jesús, la ley lo esclaviza a trabajar para que al final venga un milenio de reposo. Eso es lo que esperan los hebreos. En cambio, los cristianos, con la obra completa de Jesucristo a nuestro favor por la salvación, empezamos reposando el día domingo y trabajamos para el Señor con alegría el resto de la semana. Por eso la vida cristiana es abundante, plena. Un ejemplo. Un papá es dueño de una fábrica y tiene muchos empleados. Los empleados trabajan por obligación en la fábrica de este señor. Un día el papá invita a su hijo para que trabaje con él en la fábrica. ¿Cuál es la actitud del hijo en esa fábrica? No es como un esclavo trabajador, sino que es el hijo del dueño de la fábrica y lo hace con alegría. Pues bien, cuando no recibimos la gracia salvadora de Jesús, el trabajo es una esclavitud esperando el reposo. Cuando tenemos la salvación de Jesús, iniciamos la semana en el reposo y trabajamos con alegría porque la empresa es del papá. Hasta allí quiero dejar la argumentación y concluir con algo que es una gran preocupación. Pastor Brown, y si estamos bajo la gracia de Dios, porque hay sufrimiento, porque hay pruebas, porque hay enfermedad. Pues bien, yo quiero remitirlo al texto de la vid y los pámpanos y entender eso. Dice así el verso 2: el pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Ya nosotros estamos limpios por la palabra que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿por qué hay pruebas en los cristianos? Respuesta: porque Dios está haciendo de nosotros una formación y todo ayuda a bien. Todo procede de un Dios amoroso, todo es para nuestro bien y todo es una enseñanza. Por ejemplo, ¿qué es un diamante? Un diamante es una gota de agua atrapada en un carbón bajo la presión de toneladas de tierra dentro de la montaña. En las cuevas o en las grutas donde se encuentran los diamantes, hay una presión inmensa de toneladas y toneladas de tierra de la montaña. Y una gota atrapada en un carbón bajo esa presión se produce como diamante. Bienvenida a la presión para que se formen diamantes. ¿Y qué es una perla? Una perla es un cuerpo extraño que entra al vientre de una ostra y la ostra lo recubre con nácar. La irritación de ese cuerpo extraño en el vientre la recubre con nácar, y cuando usted encuentra una perla, lo que encontró es un cuerpo extraño que irritó a la ostra y la cubrió con nácar y se formó la perla. Bienvenida a la irritación, porque ella forma perlas. ¿Y qué es un buen fruto sobre su mesa? Un buen fruto es producto de la poda,
de un árbol. El árbol está creciendo, el agricultor la poda, quita los pámpanos que no dan fruto, para que los pámpanos que quedan tengan un fruto de mejor calidad. Entonces, bienvenida la poda, que a través de ella hay fruto de buena calidad. ¿Duele la presión? Sí. ¿Duele la irritación? Sí. ¿Duele el corte de la poda? Sí. Pero por eso hay diamantes, perlas y buen fruto. En esta tarde quiero terminar diciéndole, hermano, venga la gracia de Hashem, que ya pasó el juicio de Elohim. Jesús lo vivió por nosotros. Entre a disfrutar la gracia de ser usted y yo templos del Espíritu Santo. Y cuando venga la presión, será diamantino su carácter. Y cuando venga la irritación, será una perla su corazón. Y cuando venga la poda de la prueba y la enfermedad, será fruto de calidad. Descansemos esta tarde en Jesús, que lo hizo todo a nuestro favor. Ya no hay condenación. Jesús llevó la condenación. Ya no hay esfuerzo. El Espíritu Santo es el dador de vida. Los judíos esperan el milenio, nosotros el cielo. Que Dios nos dé la gracia de vivir libre en vida plena y abundante. Señor, te doy gracias en esta tarde, porque tú lo hiciste todo a nuestro favor. Tomaste el pecado en Adán y nos diste la salvación en Jesús. Tomaste la muerte que entró por Adán y nos diste la resurrección que empieza con Jesús. Y tomaste el pecado y la rebeldía y nos has hecho, por tu muerte, hijos e hijas de Dios. Enséñanos a vivir en la gracia salvadora y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ven, Señor Jesús, te esperamos. Amén.